continúe bendiciendo a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos, familiares que se han conectado a través de la plataforma de Facebook Live. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, ahí sea aquí en Harker Heights, Texas. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica en el día de hoy, estudio número 8, el cual estará a cargo de nuestro amado hermano, aleluya, maestro, hermano Ángel García. Véngase por aquí, hermano Ángel. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Alabado Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Nos regocijamos por la oportunidad que el Señor nos da de que estemos un día más aquí en su santo templo para alabar y glorificar el nombre precioso del Señor. Gloria a Dios. En este día vamos a tener el estudio bíblico número 8, el cual lleva por título Ezequiel predijo la restauración de Israel. Ezequiel predijo la restauración de Israel. Gloria a Dios. Las otras partes las leemos luego. Vamos a comenzar con la lectura antifonal. Yo leo el primer verso y usted continúa. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ezequiel 36:22. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado de vosotros delante de sus ojos. Y yo tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Gloria a Dios. Alabado Dios bendiga su santa palabra. Amén. Gloria al Señor. Como dijimos ya, el tema para hoy es Ezequiel predijo la restauración de Israel. Cuando usted predice algo, gloria a Dios, es que lo pronostica, gloria a Dios, o lo dice antes que suceda. Esto fue lo que hizo Ezequiel por la revelación del Espíritu de Dios.
predijo la restauración de Israel, o sea que iba a restaurar a su pueblo, a reponerlo, a reparar todo. Gloria al Señor. Este estudio bíblico tiene 3 objetivos. Gloria a Dios. Para los que no tienen la Biblia, el expositor, la base bíblica se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 22 al 31. Gloria a Dios. Y 33 al 35. Gloria al Señor. El pensamiento, vamos a leer primero el pensamiento central. El hermano Carlos. Resulta imprescindible creer a la palabra para recibir los beneficios que en ella Dios nos promete. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué usted entiende por eso? Por imprescindible. Alabado Dios. Cuando existe algo imprescindible, es algo indispensable, algo necesario, algo que es esencial. Gloria a Dios. Y resulta imprescindible o esencial creer en la palabra para recibir los beneficios que en ella Dios nos promete. ¿Y cuáles son estos beneficios? Todos los bienes que nosotros hemos recibido y los que están por recibir, gloria a Dios, cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a leer por aquí el hermano Darío, el texto áureo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 36. Amén, gloria a Dios. Este texto áureo está en la palabra, gloria a Dios, o sea, en la lectura que dimos. Ezequiel 37, 26, versículo 26, que lo iremos discutiendo a medida que vayamos discutiendo los otros versículos. Gloria al Señor. Esta clase tiene 3 objetivos. El primero dice expresar la restauración que Ezequiel predijo concerniente a Israel. Gloria a Dios. Cuando usted expresa algo, usted manifiesta, gloria a Dios, lo que piensa. Y tenemos que expresar, dice aquí, la restauración que Ezequiel predijo concerniente a Israel. Gloria a Dios. El número 2 dice asumir la actitud que corresponde ante el poder restaurador de nuestro Dios. Cuando usted asume algo, usted toma conciencia o se responsabiliza de algo, gloria a Dios. Así que aceptamos esa responsabilidad. Dice que es la actitud que corresponde ante el poder restaurador de nuestro Dios. Y Dios lo puede restaurar todo. Gloria al Señor. La número 3 dice formular la conducta que viene de acuerdo al milagro de la restauración. Cuando formulamos algo, expresamos en forma clara y precisa, gloria a Dios, una cosa. Y aquí formulamos la conducta que viene de acuerdo al milagro de la restauración. ¿Qué restauración? En este momento es la restauración de Israel, pero para nosotros la restauración puede ser la restauración nuestra. Gloria a Dios, que nos pase cualquier percance y el Señor que ponga su mano y arregle cualquier problema, gloria a Dios, o cualquier enfermedad que nosotros tengamos. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar la clase con los datos generales acerca del tema que se va a estudiar. La enseñanza dice: Dios honra su propio nombre y por eso está dispuesto a restaurarnos, pero debemos andar en temor santo y no tomar livianamente su gracia. ¿Qué quiere decir esto, livianamente? Livianamente puede ser suave o... Puede ser suave, pero aquí dice que no tomemos
el nombre del Señor En poco, ¿no? livianamente, en poco, gloria a Dios. Gloria al Señor. El autor de este libro de Ezequiel fue escrito por él mismo, por el autor de su mismo nombre, y los personajes que vamos a encontrar es Dios, Ezequiel, el pueblo de Israel, el Espíritu Santo y todas las naciones. Gloria al Señor. La fecha, probablemente este libro fue escrito entre el 592 a.C. y el 570 a.C. Y el lugar, es posible que el libro de Ezequiel haya sido escrito en Babilonia durante el exilio. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria al Señor. El bosquejo de estudio tiene 3 partes. La primera parte dice: el Señor regresaría a Israel, a su tierra, para santificar su nombre. Esto está en Ezequiel 36, 22 al 24. La segunda parte: el Señor prometió restaurar espiritualmente a Israel. Esto está en el capítulo 36, versículo 25 al 29. Y la tercera parte: el Señor prometió restaurar la bendición a la tierra de Israel. Está en el capítulo 36, del verso 30 al 35. Gloria al Señor. Vamos a leer la introducción a esta clase. Dice que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió y comenzó una etapa de decadencia. Cuando hablamos de decadencia es de pérdida, de caída o de ruina para esa nación, en la cual todos los rangos de la vida nacional fueron cayendo lentamente. Judá era el reino del sur e Israel el del norte. Pero ambos estados declinaron moral y espiritualmente. Cuando hablamos de moral, hablamos de ¿qué? ¿Qué es lo moral? Amén. Y también se habla de lo espiritual. Lo espiritual es algo que está en nosotros, pero lo podemos ¿qué? Perder. Porque algunas veces mucha gente pierde la espiritualidad, gloria a Dios, y siendo cristiano habla cosas que no son de cristiano. Gloria al Señor. Samaria, la capital del norte, fue destruida por el imperio asirio alrededor del año 322 a.C. Esto se detalla en 2 de Reyes 17, del verso 6 a 20. El culto a Baal dominaba la práctica religiosa del pueblo. Es decir, que esta gente estaban adorando ¿qué? Adorando ídolos. El culto a Baal era el que dominaba, gloria a Dios, a este pueblo. Sabemos que el pecado de idolatría representa una afrenta ante Dios y por lo tanto la bendición del Señor fue retirada de su pueblo. Gloria al Señor. Igualmente Judá, el reino del sur, sufrió muchas invasiones enemigas por los reyes asirios. La más notable fue la ocurrida en el año 14 del rey Ezequías, tal como aparece en Isaías 36 y 37, de la cual Dios lo libró milagrosamente. Y finalmente los líderes del reino de Judá no estuvieron a la altura que Dios demandaba de ellos, porque iban en pos de dioses ajenos y no estaban, gloria a Dios, en la disposición de servir al Señor. El exilio dice que duró 70 años. Gloria a Dios. Su pecado trajo la destrucción de la ciudad y la cautividad de miles de judíos de manos del rey de Babilonia. Gloria a Dios. Dice que fue en el año 856 a.C. Por mucho tiempo los judíos sufrieron a manos de aquellos imperios, pero en medio de todo el dolor, la palabra de Dios llegó a ellos para anunciar que serían restaurados. Uno de los hombres que Dios usó para darle esperanza a los cautivos fue el profeta Ezequiel. Gloria a Dios.
Su nombre significa Dios me hace fuerte o Dios fortalece. Realmente, Dios lo fortaleció para soportar todos los embates que su ministerio le acarreó. El Señor le dijo que le daría rostro y frente fuerte contra sus enemigos. Gloria al Señor. Me parece a mí que el profeta Ezequiel es el que le llaman el profeta llorón. Jeremías. Jeremías. Su nombre dice que significaba Dios me hizo fuerte o Dios me fortalece. Realmente Dios lo fortaleció para soportar todos estos embates que le acarrearon. Gloria a Dios. El Señor le dijo que le daría rostro y frente fuerte contra sus enemigos. Gloria a Dios. El presente estudio se refiere a la profecía de Ezequiel concerniente a la restauración de Israel. Aprendemos que si bien Israel aún está lejos del Señor, el mismo Dios que los trajo a su tierra tratará con ellos para volver sus corazones a Él. Un día los judíos mirarán a quien traspasaron y llorarán por Él como se llora por hijo unigénito. Como dice en Zacarías 12, versículo 10 y Apocalipsis 1, 7. Entonces el Señor lo restaurará y hará su tierra la capital del reino de Cristo por 1000 años. De todo esto trata el importante estudio de esta semana. Gloria al Señor. La primera parte lleva por título El Señor regresaría a Israel a su tierra para santificar su nombre. Esto está entre los versos 22 al 24 del capítulo 36. Gloria a Dios. Dice aquí, tiene dos definiciones. Una es profanasteis, que es la forma verbal halal, que significa perforar, herir, disolver, romper la palabra de uno, romper la palabra de uno, contaminar, degradar, deshonrar o envilecer. Y está la palabra santificado, que es el término hebreo kadash, que significa ser o hacer limpio, apartar, celebrar, consagrar, purificar o santificar. Gloria a Dios. Aquí comenzamos con Israel, con el título Israel había profanado el nombre del Señor entre las naciones. Gloria a Dios. Esto está en el capítulo 36, versículo 22. Dice que el regreso de Israel a su tierra y su restauración revelan la pureza de Dios y su veracidad de una manera tal que sirve de lección a todos los que somos sus hijos. La primera parte del versículo 22 podemos ver la mención de los destinatarios. Ellos son la casa de Israel. Por una parte, aquí está la enseñanza de cómo Dios es fiel a sus pactos. Aquel Jacob a quien Dios escogió y le prometió hacer de él una gran nación, lo que encuentra en Génesis 46:3, todavía tenía casa en el tiempo de Ezequiel. También aquí aprendemos el poder corrector de la palabra de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia, como dice 2 Timoteo 3:16. Si nos debilitamos en la fe, la palabra nos confronta y nos hace entender el camino. Ese es el propósito del Señor con su pueblo al enviarle el mensaje del versículo 22. El milagro de restaurar al pueblo a su tierra después de tantos años de deportación estaba llamado a ser una lección para todo Israel. Al leer la palabra sabemos que a veces Dios actúa a favor de los pueblos por compasión, como lo hizo al alimentar una multitud en Mateo 9:36, pero otras veces, como sucede aquí, lo hace por la buena fama de su nombre. Gloria a Dios, porque este era su pueblo, el pueblo de Israel. El contexto del versículo 22 deja ver claro que los judíos llevados a distintas naciones habían difamado a Dios por haberlos entregado al cautiverio. 2 veces se repiten ambos versículos
que los israelitas habían difamado el nombre del Señor. Podemos tener una idea de disgusto en el corazón de Dios cuando Él dice que este rescate no lo haría motivado por los cautivos en sí. Así que Dios habría de rescatarlos de esos pueblos por amor a su propio nombre. Israel falló en honrar el nombre del Señor y Dios usó a Ezequiel para reclamarle ese pecado. Los creyentes debemos cuidar lo que hablamos cuando estamos en un tiempo de disciplina del Señor y más aún cuando estamos entre los que no conocen al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Este pueblo estaba lejos del Señor, pero el Señor lo amaba y todavía lo ama. Gloria a Dios. Dice la parte de: el Señor traerá a Israel a su tierra para santificar su grande nombre. Entonces los versículos 23 y 24 del capítulo 36. Gloria a Dios. En el versículo 23 el Señor promete santificar su grande nombre entre las naciones y de esa manera las naciones sabrán que Él es Dios. La santificación de su nombre incluye demostrar que Él es fiel a sus promesas. El cumplimiento de lo que promete demuestra la santidad de Dios. Una de las lecciones más grandes que los versículos 23 y 24 entregan es que debemos cuidar la buena fama del nombre del Señor. Por ejemplo, cuando David pecó en el caso de Betsabé, una de las causas de su castigo fue que había hecho blasfemar a los enemigos del Señor, como dice 2 de Samuel 12 al 14. El hecho que Dios quiera que las naciones lo conozcan demuestra su interés en ser el Salvador de todos. Los creyentes debemos aprovechar bien el privilegio de anunciar a Cristo entre las naciones. Anunciar el Evangelio a todos es una buena razón para sentirnos realizados en la vida. Gloria a Dios. Sabemos que la profecía de restaurar a Israel a su tierra nuevamente no se limita al cumplimiento que hubo cuando muchos judíos regresaron de la cautividad de los 10 Zorobabel, Nehemías y Esdras. Ellos tienen un alcance mayor en la historia, como sucedió de forma abrumadora a partir de 1948. Gloria a Dios. Lo que apreciamos aquí es que para que estos repetidos regresos ocurrieran, tenía que intervenir la mano poderosa de Dios. Gloria al Señor. La historia del pueblo de Israel en este aspecto está llena de milagros asombrosos. Debemos recordar que aquel Dios omnipotente es también nuestro Dios. Debemos apoyarnos en su gracia infinita y orar no solo por la restauración de Israel, sino porque cada hijo pródigo que vive lejos de Dios sea traído de regreso al camino de la justicia. Gloria al Señor. La parte 2, entramos a la parte 2, que dice: el Señor prometió restaurar espiritualmente a Israel. Eso está en los versículos 25 al 29 del capítulo 36. Gloria a Dios. Tiene algunas definiciones, como la palabra inmundicia, que es el sustantivo hebreo tumá, que quiere decir impureza o suciedad. Entraña estar contaminado en sentido ceremonial. También quiere decir amancillar o corromper. Y la palabra preceptos del hebreo mishtai, traducido veredicto pronunciado judicialmente, equivale a sentencia o decreto formal, decisión, decreto o juicio. Gloria a Dios. El inciso A dice: la promesa divina incluye limpiar y regenerar a su pueblo. Esto está en los versículos 25 y 26. Dice que la necesidad de una restauración que incluye la santificación es evidente en estos dos versículos de Ezequiel 36. Gloria a Dios. El versículo 25 constituye una de las promesas más preciosas de todo este capítulo. Muestra que los seres humanos no tenemos el poder para autosantificarnos,
sino que ello viene como una provisión de Dios. En el contexto se muestra que la idolatría había manchado a la nación. Gloria a Dios. Atribuirle poder a las criaturas es condenable y constituye un insulto al carácter del Creador. Por tanto, la palabra nos amonesta: huir de idolatría, como dice 1 Corintios 10:14. Por tanto, el mismo versículo se usa 3 veces la palabra hebrea tahar, que se traduce como limpiar. Ello nos ayuda a comprender cuán importante es para Dios nuestra purificación. Gloria a Dios. Debemos ser consecuentes con ese propósito divino. Al estudiar todo el versículo 25, aprendemos que la limpieza que Dios prometió no era solo de carácter ritual, sino también al interior del ser, con tal de restablecer la comunión de su pueblo consigo mismo. Recordamos que los sacerdotes, bajo la ley, debían ser purificados antes de acercarse para su culto diario, como dice Éxodo 29:4. Los levitas, que atendían diferentes ministerios en el tabernáculo, igualmente también debían ser purificados, como dice Números 8:7. El versículo 26 nos revela que Dios tiene gran interés en corazones limpios. Por tanto, la promesa aquí es de regeneración. Dar un nuevo corazón a los integrantes de su pueblo constituye a la vez una denuncia del deterioro espiritual de los corazones de ellos. Gloria a Dios. La mención de corazones de piedra alude a hombres que viven obstinadamente y con actitudes de desafío a los juicios divinos. En ese tiempo había mucha gente que desafiaba a Dios, sabiendo ellos que Dios con un dedo solamente los podía cortar. Y hoy también, Ángel. Y hoy también estamos en las mismas, gloria a Dios. Sucede lo mismo, porque esto habla al pueblo de Israel, pero también habla a nosotros, como su pueblo. Gloria a Dios. Con esta figura, el Señor pretende enseñarles que les haría dóciles sus corazones y dispuestos a obedecer su voluntad. Sabemos que cuando el nuevo nacimiento llega a ser una experiencia para nosotros, entendemos el reino de Dios y estamos dispuestos a vivir acorde a la voluntad del Señor. Acorde quiere decir conforme a la voluntad de Dios. Como dice Juan 3, del 1 al 5. Cuando les promete poner espíritu nuevo en ellos, el anuncio incluye la idea que dejarán de vivir por la letra de la ley. Dejarán de vivir como la ley les enseñaba y se conducirán por la orientación del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Debemos mostrar gratitud al Señor por habernos limpiado de nuestros pecados y regenerarnos en Cristo. Gloria a Dios. Ahora nuestro rol es amar la voluntad de Dios y vivir conforme o acorde a ella. Gloria al Señor. La parte B. De hacer un comentario acerca del agua. Ahí como lo describía ahí el teólogo, alabado Dios, el medio de aquel rito que ejercían los sacerdotes, pues, a través del agua se purificaban, pero era la parte que de afuera, alabado Dios. Entonces, a través de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre preciosa, ahora está hablando de la parte del hombre, de la vida espiritual. Por eso Juan, el Sagrado Escritor, decía, y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado, alabado Dios. Es lo que lleva a restaurar y regeneración. El término regenerar significa volver algo que a su origen, como fue en el principio, y la transformación del Espíritu Santo en la vida del hombre al regenerarnos, lo que hace que nos quebranta y nos hace conforme al deseo, como Dios quería que fuésemos siempre. Cuando hablamos de restaurar, ¿qué es restaurar? Pues volver de nuevo a convertir algo y hacerlo a lo que era. a lo que era. Amén. Eso es lo que el Señor quiere también de nosotros. Gloria a Dios, que si Él nos cambió,
por fuera, también nos cambió por dentro. Alabado Dios, Y realmente cuando Él derramó su sangre en el Calvario, gloria a Dios. Inciso B, dice: el Señor pondría su espíritu en su pueblo y lo traería en obediencia. Gloria a Dios. El versículo 27 dice que Dios promete poner su espíritu en sus hijos. La presencia del Espíritu Santo en el espíritu del creyente está explicada en Jeremías 31, del verso 31 al 34, donde el Señor promete hacer un nuevo pacto con su pueblo. Este nuevo pacto incluye escribir su ley en la mente y en el corazón de ellos. Gloria a Dios. Debemos estar muy confirmados en esta verdad. La conversión genuina ocurre cuando la presencia del Espíritu Santo dentro del corazón, gloria a Dios, cuando está el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, ahí es que somos genuinamente convertidos, gloria a Dios. Dice aquí: solo si el Espíritu está en nosotros podemos conducirnos acorde a los preceptos morales de Dios. Cuando ello aún no es una experiencia en el hombre, su mente puede asentir la voluntad de Dios, pero no tiene el poder para resistir la tentación. Al dar su misión por la ley, testificó que no hacía el bien que quería, sino el mal que aborrecía, ese hacía. Como dice Romanos 7, 15 al 19. Gloria a Dios. En el verso 28, el Señor promete al pueblo hacerle habitar en la tierra que le dio a sus padres. La forma verbal habitaréis tiene un significado especial que entraña sentarse. Así deja claro que no estarían de pasada por la tierra de Israel, sino que Dios los haría residentes estables de esa tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Podemos estar seguros de que las promesas divinas son fieles, gloria a Dios, y es nuestro deber creerlas y glorificar a Dios por ellas. Gloria al Señor. El versículo 29, Dios relaciona la santificación con la verdadera prosperidad. Actualmente escuchamos muchas falsas enseñanzas sobre la prosperidad. Todo el mundo hablaba por ahí de prosperidad, pero hoy en día están calladitos. Alabado Dios. Porque la prosperidad se le ha ido al suelo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, aquí aprendemos que hablar de prosperidad primero hay que hablar de santificación. Las tenencias materiales y financieras sin una vida de piedad no son una bendición, sino un doble peligro para el alma. Por eso, la promesa del verso 39, después de ser guardado de la inmundicia, Dios mismo llamará la provisión y ella vendrá como don suyo y el hambre desaparecerá de su pueblo. Gloria a Dios. Los ministros de la palabra debemos ser cuidadosos de darle a la santificación el énfasis justo que la Escritura le otorga. Todavía es cierto que sin santidad nadie verá al Señor. No crean que lo dice la Biblia y ya eso se cumplió, no, todavía. Eso está ahí, gloria al Señor. Y sin santidad, dice la palabra, que nadie verá al Señor. Se encuentra en Hebreos 12, verso 14. Gloria al Señor. Entramos a la parte 3. Gloria a Dios de este estudio. El Señor prometió restaurar la bendición a la tierra de Israel. Aquí hay dos palabras también de definiciones. Os avergonzaréis, que es la forma verbal cut, de una raíz que significa cortar. En inglés también cut es cortar. Cercenar incluye detestar, aborrecer, disgustar o enardecerse. También están iniquidades, que es el sustantivo hebreo abón. Tiene que ver con perversidad, mal, delito, pecado. Viene de una raíz que significa torcer o trastornar. Gloria a Dios. Quiere decir que los que andan en iniquidad andan trastornados. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La bendición de Dios, dice el inciso A de la parte 3, la bendición de Dios haría avergonzar a los que habían fallado. Esto está en los versículos 30 y 31.
Gloria al Señor. No puede haber verdadera restauración sin un arrepentimiento genuino. Por tanto, esta última sección del estudio combina la bendición divina con el arrepentimiento. La promesa de restauración continúa en el versículo 30 y viene de acuerdo con lo que el Señor a través de Amós prometió: bendecir la tierra de Israel y hacer que el fruto del campo fuera abundante. Como dice Amós 9, del verso 11 al 15. La Biblia enseña que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, como dice Proverbios 10:22. El versículo 30 muestra que el hambre es un oprobio que Israel había recibido entre las naciones, pero Dios promete quitar ese oprobio y darles abundancia en el fruto de la tierra. Recordemos que las bendiciones de la obediencia pronunciadas para Israel, se habla de la bendición sobre el fruto del campo y la ganadería. Esto lo dicen Deuteronomio 28, 4 y capítulo 30, verso 9. El versículo 31 nos deja ver cómo se miran las desobediencias pasadas por la parte de los mismos que ya se han experimentado el perdón del Señor. Ezequiel dice que los judíos se avergonzarían de sus iniquidades y sus abominaciones. La palabra usada aquí como avergonzaréis indica detestar, abominar. Cuando alguien que supuestamente profesa a Cristo se complace en contarle a otros sus historias de pecados y expone la duda de si en verdad ha nacido de nuevo. El verdadero arrepentimiento nos hace sentir repudio y vergüenza por los pecados con los cuales antes ofendimos al Señor. Debemos procurar vivir como redimidos que aman la santidad de Dios. De ese trato de Dios con su pueblo nos debe recordar lo que Pablo expresó a los Efesios, que la salvación es una obra de gracia divina que se recibe a través de la fe y que no es por nuestras obras, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Los que hemos sido alcanzados por esa gracia infinita, no solo debemos agradecerlo, sino conducirnos en la piedad que corresponde a los santos. El inciso B dice: el Señor promete restaurar la tierra para que sea como el huerto del Edén. Gloria al Señor. Estos últimos versículos de nuestro estudio, el Señor promete cambiar la mala expectación que había de la tierra y devolverle el verdor del principio como el Edén. Gloria al Señor. Dice que la primera enseñanza de esta sección la llamo en el versículo 33. Dios asegura que simultáneamente a la limpieza espiritual de su pueblo, Él mismo hará que sean habitadas las ciudades que estaban asoladas y reedificadas las ruinas. Este versículo nos vuelve a recordar que Dios nunca pierde el control de la historia, de las consecuencias de sus juicios, ni de su promesa de restauración. Nada acontece sin su previsión. Él tiene el poder para traer juicios a la tierra y asolar las ciudades, pero también para reedificar lo arruinado. Debemos cultivar un carácter de rectitud sin olvidar la misericordia y la necesidad de consolar a otros. Gloria a Dios. Podemos mirar en el versículo 34 y darnos cuenta cómo los que pasan veían la desolación de la tierra. Cuando seamos testigos de juicios de Dios en ciertos lugares, debemos tomar nota, o sea, aprender la lección. La Biblia enseña que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, gloria a Dios, como dice Hebreos 10:21. Pero nunca debemos alejarnos de los juicios de Dios con otros, sino orar para que se vuelvan a Dios y para que les restaure, gloria a Dios. A la vez nos debemos considerar a nosotros mismos, porque estamos también expuestos a fallar, gloria a Dios. Cada uno de nosotros estamos en esa. Gloria a Dios, que cuando hay alguien que cae, y muchas veces después caen otros, y a veces caemos nosotros también. Así que tenemos que tener cuidado.
Gloria a Dios que después que estamos en los caminos del Señor, nos resbalemos, como dice la palabra. Gloria a Dios. Y también estamos expuestos a fallar, como dice Gálatas 6:1. En el versículo 35 anuncia que los mismos que se asombraron antes al ver la tierra asolada, luego la verán restaurada y abrirán sus bocas para testificar que habría venido a ser como el huerto del Edén. Debemos conocer a Dios como restaurador, y cuando obra de acuerdo a ello, trae a su estado original lo que restaura. Su restauración no es un remiendo o parche, sino una nueva creación. Con esto concuerda el mensaje del Evangelio, Gálatas 6:15. Los que hemos ido a Israel, los que han ido a Israel, pueden decir que con sus propios ojos han visto el cumplimiento de esta profecía, que Israel ahora es un país muy desarrollado, tiene ciudades modernizadas, y es evidente la manera como Dios los ha bendecido y ha restaurado a su pueblo escogido. Porque ese es su pueblo, gloria a Dios, y el Señor le dijo que iba a estar con ellos, gloria a Dios, no ayer, sino hoy por los siglos. Gloria al Señor. Vamos al resumen general de la clase de hoy. Dice, tal como da a entender el texto audio de nuestro estudio, si no hay un profundo cambio dentro de los corazones, los hombres siguen su propio camino y caen en destrucción. Por eso Dios prometió regenerar a su pueblo dándole un nuevo corazón y poniendo su espíritu dentro de ellos. Lo más importante que Dios hace cuando ha habido pérdida a causa del pecado no es devolvernos algunas cosas materiales que hayamos perdido. No es siquiera traer a alguien extraviado de regreso al hogar perdido. Lo más glorioso que hace Dios al respecto es producir cambios internos en el corazón y darnos un nuevo andar conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Todavía hoy el Señor está dispuesto a restaurar a quienes han pecado y que desean regresar con arrepentimiento y fe en Jesucristo como su Salvador. Los creyentes debemos tener un corazón compasivo para quienes regresan después de ser golpeados por el pecado y restaurarlos. Gloria a Dios. Fue ese mismo trato el que recomendó Pablo a los corintios respecto a aquel que había fallado y luego de la disciplina y el arrepentimiento debía ser regresado a la comunidad de los santos, como dice 2 de Corintios 2 del 5 al 8. Gloria al Señor. Si hay alguna pregunta de lo que se ha estado discutiendo o quiere hacer alguna aclaración, ahora es el momento. Sí, un comentario en lo que conlleva ese último párrafo donde decía el escritor de la guía del maestro, que los que hemos ido a Israel podemos constatar con nuestros propios ojos, podemos el cumplimiento de esta profecía, parte de esta profecía, sí, porque está hablando no solamente para este momento, está hablando por el tiempo cuando todo sea hecho nuevo otra vez. Todavía Israel no han salido de todas las naciones donde está, y para que haya este cumplimiento, que sabemos que cuando venga Cristo, su reino viene y todo, es cuando toda la creación, de acuerdo como lo dio Pedro, que dijo que dio cielos nuevos y tierra nueva, para que pueda haber una restauración completa. Parte de la profecía se cumplió en diferentes profecías, lo que conlleva estos sagrados escritores, estos profetas, alabado Dios. Pero todavía hay un grande remanente de Israel que vive donde aquí en Estados Unidos, en diferentes naciones. Y por eso decía al principio, los llamaré de todas las naciones. Todavía no ha llegado, porque Dios quiere que toda esa nación sea testigo de verdaderamente quién es el Señor. Alabado sea Dios. Entonces sí va a haber. Esa era solamente, pero era conforme a esto. También la pastora tiene algo que decir, ¿no? Sí, como digo, a pesar de Israel, la rebeldía de Israel, Dios siempre ha sido fiel con ese pueblo, porque es su pueblo. Pero todavía Israel, hay gente que
lo sigue negando. Amén. Pero como Dios ama a ese pueblo, a ese país a este momento es como para no estar en el mapa, porque ese país quiere ser, el mundo lo quiere destruir, Palestina, todos estos países allá de esa región. Amén. Ha sido como que vuelve otra vez. A pesar de ser tan pequeñito, Amén. Dios lo ha bendecido Sí, tanto y Dios lo ha cuidado porque es una nación, es un pueblo. Amén. Vamos a entrar rapidito a las preguntas. Gloria a Dios para terminar. La pregunta número 1 dice, ¿cuál de los 10 mandamientos exhorta a tener cuidado al usar el nombre del Señor? El tercer mandamiento, en Éxodo 27, prohíbe tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Y esto era lo que ellos hacían, porque ellos estaban con los ídolos y estaban haciendo cosas que en realidad no le agradaban a Dios. Dice la número 2, ¿cuál es el fruto que tenemos cuando somos libertados y hechos siervos de Dios? El Espíritu. La santificación. Tenemos Ese es el fruto que tenemos, la el santificación. fruto de la santificación. Pablo dice que tenemos por nuestro fruto la santificación. Eso está en Romanos 6:22. La número 3 dice, ¿por qué Ezequiel dice a los judíos que la tierra de Israel Dios la dio a sus padres? Porque Dios promete, the Lord promised the people to make them inhabit the land that He gave to their parents, make clear that they would not be passing through the land of Israel, but that God would make them permanent residents of the land that was promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Fue algo que fue prometido a Abraham. Dios lo prometió a Abraham Y y a su descendencia y que le daría aquella tierra a todos ellos. Eso está en Génesis 12:7. Gloria a Dios. La número 4. ¿De qué manera la promesa de Ezequiel 36:28 nos concierne a nosotros los cristianos? Nosotros tenemos la misma promesa que el pueblo de Dios al ser hijo. Por ahora aceptado. Y porque en Cristo nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo de Dios. Eso está en 1 Pedro 2:10. Y la número 5 y última, gloria a Dios, dice, ¿cuál manera de vivir es propia de aquellos a quienes Dios ha perdonado y restaurado? La hermana pastora. Dice, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En Lucas 7:47. Por tanto, debemos amar al Señor y agradarle en toda nuestra manera de vivir. Amén. Eso está en Lucas 7:47. Dios les bendiga, Dios les guarde y déjame limpiar un poquito aquí para dejar a nuestro pastor con nosotros. Alabado Dios. Santo. Dios les bendiga y nuestro pastor. Alabado Dios. Qué bueno el Señor, alabado sea el Rey que vive, alabado Dios. Damos gracias, hermano Ángel, por habernos dirigido, alabado Dios, en esta preciosa clase, alabado sea el Señor. Podemos ver a través de la Escritura, amado del alma, la preciosa palabra del Señor para nosotros es un espejo. Un espejo, porque al mirar en ella, alabado Dios, podemos ver que no solamente aquel pueblo de Israel tenía muchas veces un comportamiento erróneo, sino que también la iglesia de Jesucristo en este tiempo tiene comportamientos erróneos. Hay soberbia, hay desobediencia. Desobediencia es lo más que hay, amado del alma. Cuando leemos el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios le dio instrucción al pueblo de Israel. Cuando llegue a su casa, lea Deuteronomio 28, donde Dios fue bien claro y le decía, esto va a suceder, esta bendición vendrá sobre tu vida si sigue, pero si no, continúa
continuaba 28, estas maldiciones os seguirán. Un pueblo, alabado Dios, que muchas veces, qué bueno que ahora podemos orar por Israel, amado, por lo menos yo oro por Israel, yo oro por mis hermanos los hebreos, alabado Dios, y líbranos el Señor de señalar y decir, por esto, y cuando usted y yo nos ponemos al espejo y nos miramos, por esta razón muchas veces suceden las cosas que suceden en la vida, en el pueblo, en el día de hoy. Pues Jesús fue bien claro cuando dijo, este pueblo de labios me honra, hablando Dios, a través de quién, de la persona del Hijo. De labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. No le voy a poner la segunda parte, alabado Dios, del versículo, pero lo quiero dejar ahí porque entonces esa fue la palabra que el Señor dijo y la ponemos a nuestra vida también. Tito 1:16 dice, profesan, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es tremendo, ¿no? Alabado sea el Señor. De la misma manera que hubo promesas para ellos, hay promesas para con cada una de nuestras vidas. Este pueblo perseguido, un pueblo bien sufrido, 70 años allá en el cautiverio donde en Babilonia. Dijo nuestro hermano, comentó el hermano Ángel, que ya Israel estaba dividido. El reino del norte, el reino del sur, las 2 tribus del norte y las 10 tribus de acá de Judá. Alabado sea el Señor. Los del norte fueron llevados a Siria, cautivados. Y cautiverio fueron llevados por Nabucodonosor, el reino del sur, allá a Babilonia con los caldeos. Donde decía el Salmo 137, fíjese, porque cuando el hombre vive alejado de Dios, y comienza a recordarse donde tenía su lugar y lo abandonó, lo despreció. Así hay muchos. Comentaba yo con el hermano José, triste es cuando Dios tiene alimento en su casa para su iglesia y la iglesia le empuja hacia un lado. En otras palabras, la actitud no me interesa. Mas sin embargo, Dios se encarga de traer a otros. Este domingo pasado, tuvimos uno de habla inglesa a un americano, caucásico, blanco americano, en esta casa de oración, y hermanos, alabado sea el Señor. Porque cuando la iglesia lo quiere, Dios se encarga de que la palabra de él que nunca pasa y tenga el propósito a la cual él le envía. Ahora aquí decía el 127, allí, que cuando estaban en los ríos, junto a los ríos de Babilonia, allí nos acordábamos cuando estábamos en Sión. Llega la memoria del pueblo. Tenían la bendición y la perdieron porque quisieron. Colgaron nuestras arpas, dice allí. La colgaron en los cedros, allí en los árboles. Y los que los veían, porque sabían quién era Israel, el pueblo judío, la nación. No es un país, es una nación. Cuando se habla de Israel, de todo lo que conlleva la nación que Dios escogió y separó para sí. Mire qué cosa, como es la... Pero como Israel no fue obediente, Dios entonces se encargó de buscar a otros. Usted que me está viendo, la iglesia que presente a este servidor para que entonces se cumplieran sus propósitos y sus deseos. Entonces, si a nosotros, que es por gracia, amado Dios, no nos sometemos a Él, vamos a tener problemas también, amados. Se tocaron unos cuantos puntos aquí muy importantes y de lo que conlleva, pues, volviendo nuevamente cuando estaban allí cautivos. Cuando el hombre está cautivo no hay libertad. Pero lo que venía era ante ellos que lloro, porque se acordaban de cómo celebraban fiesta a Jehová. Y ahora, aunque estaban presos, no sentían esa libertad. Entonces, ¿quién tenía la culpa? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre. La iglesia, nosotros somos los que tenemos el problema. No es Dios, amado de alma. Nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra carnalidad, porque somos muchas veces carnales. El punto que tocaba el hermano Ángel de las palabras del apóstol Pablo. Él decía una cosa que no entiendo, porque lo que tengo que hacer no lo hago y lo que no quiero que hacer, eso hago. Entonces, ¿de dónde viene ese pensar? Del sentir de la carne. Estoy cansado. Siento que me está dando un dolor de cabeza. No voy hoy a la iglesia. Dios te quiere hablar. Dios me quiere hablar. Gloria a Dios. Y es necesario que aprovechemos todo el tiempo, hermano. Porque vienen bendiciones. Vienen bendiciones. Para Israel, aquí terrenales. Para la iglesia,
allá arriba en los cielos. Gloria a Dios. Y para todo Aleluya. aquel que se dé a la tarea de seguir a Cristo, como hablábamos la lección pasada, de que hay muchos pueblos judíos, hay judíos mesiánicos, otras palabras, aquellos que han entregado su corazón a Cristo verdaderamente, y es Cristo, guiados por el Espíritu Santo, Ruach Kadosh, una palabra que habla, alabado sea el Señor, de la grandeza de lo que Dios ha hecho internamente en su vida, como lo ha hecho en su vida y en mi vida. Preparémonos para el estudio que viene, hermano. Vamos a participar del estudio número 9, donde habla de que la apostasía es una señal de los tiempos del fin. Este servidor tiene esa clase, alabado Dios. Esta es una clase, alabado Dios, doctrinal, que es muy importante tocar unos puntos. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y analizar, porque muchas veces señalamos a Israel que tenían sus ídolos. Siguieron a los Baales, donde quiera que llegaban tenían un Dios nuevo. ¿Y usted a qué Dios nuevo tiene? Porque cuando algo ocupa el lugar de Cristo, es un Dios que estamos poniendo, se considera un ídolo. Muchos ponen los vehículos, muchos ponen los trabajos, muchos ponen la casa, sus esposos, sus esposas, sus hijos, el gato, el perro, alabado sea Dios. Entonces hay también ídolos. Aleluya. Que tienen que ser derivados, amados del alma, alabado sea el Señor. Yes. Así que preparémonos, porque así fue como aquel pueblo apostató, abandonó a Dios y las promesas que el Señor, pero como decía la hermana Lilian en la parte de atrás, que Dios tiene un pacto con este pueblo. Yes, he does. Aleluya. Sí, va a tener que pagar las consecuencias de la desobediencia y ya la está pagando. Si usted se conecta en las noticias, usted verá que hoy Irán tiró misiles nuevamente contra Jerusalén. Yep. Se está preparando, hermano, el ambiente. Nada va a pasar, alabado Dios. El Señor dijo que ni una jota, ni una tilde de su palabra iba a pasar. Alabado sea el Rey. Así que, como hemos hablado en estos días, Jerusalén es el reloj profético para la iglesia. Afirmémonos. Alabado sea Dios y no permita que nadie ni nada le mueva. A nuestros hermanos que nos están viendo a través del Facebook Live, en el día de hoy, el gobernador Greg Abbott del gran estado de Texas se le ocurrió, alabado Dios, de que ya no iba a ser mandatorio el uso de las mascarillas, que el estado estaba abierto por completo. La iglesia, unción de lo alto, basada en las reglas del CDC, del Control, del Center Disease Control Center, el CDC, el Centro de Contagio Nacional, hay unas reglas. La iglesia seguimos con el protocolo, vamos a seguir con nuestra mascarilla, vamos a seguir con el distanciamiento y no vamos a bajar la guardia. Es lo dejo que los restaurantes pueden abrir 100%. Cuidadito, hermano de alma, si a usted le gusta sentarse en un restaurante, piénselo 2 o 3 veces, amado Dios. Usted dice, a Dios le ha dado libertad, pero no tomemos la libertad como libertinaje. Alabado sea el Señor, Dios nos envía que seamos sabios. Peligro, alabado Dios, y en camisa no muere un soldado, alabado Dios. Ordénelo, no busca por el derecho, sino comience nuevamente a buscarse los libros de recetas, bien en YouTube, como hago esto, como hago lo otro. Alabado Dios, y aprendamos a sostenernos nosotros mismos y no ser presa fácil del diablo y sus trampas que tiene en este tiempo. Bendito sea el Señor. Para que usted vea cómo se le acaba el relajo al enemigo. Bendito sea el Señor. Así que si está en su trabajo, le dice no tiene que usar la mascarilla, cuidado, porque aquí estamos protegidos, alabado sea el Señor. Nosotros vamos a seguir usándola, pero que no se descuide. No se descuide, amado, porque en descuido usted le puede costar la vida a su pastor, le puede costar la vida a uno de nuestros niños, porque la mentira del diablo que el COVID no da a los niños, le da hasta a los bebés y está comprobado. Dios nos guarde, Dios tenga misericordia. Gracias una vez más por haberse conectado con nosotros. Que la paz de Dios, su amor, su misericordia y su infinita bondad sea sobre cada una de nuestras vidas. Le invitamos para que se conecte con nosotros una vez más este jueves con la ayuda de nuestro Señor a las 7 de la noche en nuestro servicio evangelístico. Y a Dios damos la gloria y la honra. Y cuídese. Alabado Dios, vamos a entrar en nuestro informe de escuela bíblica y es un informe interno, así es que